Por eso, doctor Diego, la patria ni se vende ni se rinde. Adelante, doctor Diego, que el pueblo ecuatoriano lo escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para quienes son, digamos, parte de este importantísimo medio de comunicación plural y democrático. Quisiéramos agradecer, porque nobleza obliga, al señor director por la conducta absolutamente generosa, su espíritu democrático ha hecho de que dispongamos durante algún tiempo, pues, de una tribuna incomparable para llegar al corazón, a la conciencia, a la mente de nuestro pueblo. Quisiéramos asimismo saludar a los distinguidos colaboradores de este medio de comunicación y hacerlo también con, la ciudadanía de Guayaquil, del Guayas, del Litoral y del Ecuador entero. Quisiéramos también saludar asimismo de manera fraternal al compañero Pepe, a Raúl, a Clever, a César y a Medardo, que contribuyen justamente en esta difusión de un pensamiento, de una causa, de un análisis de la realidad de nuestro país y aparte de ello, pues, las sugerencias sobre lo que nosotros requerimos hacer. El día de hoy quisiéramos analizar lo que está pasando en el Ecuador. Yo creo que los análisis sobre la realidad de nuestro país son muy importantes, pero también habría que intentar sugerir propuestas para enfrentar la crisis económica, política, moral y de la corrupción que padece el país. Yo creo que es importante que empecemos analizando cómo está viviendo nuestro pueblo. Vale la pena señalar que hay más de 1 millón de jóvenes a los que se les ha negado el acceso a las universidades. Esto es algo realmente muy grave. ¿Cómo es posible que supuestamente llega el economista Correa a la presidencia y Alianza País al gobierno y se les apagan las neuronas de los jóvenes? Se vuelven personas no capaces y 1.009.000 jóvenes se quedan fuera de las universidades. Menores de 29 años, mayores de 18 años. Pero además, un asunto muy grave, resulta de que 12 de cada 100 jóvenes que fallecen y son menores de 19 años se suicidan. ¿Cómo es esto posible? ¿De qué manera puede entenderse, pues, estos hechos? Quisiéramos, además, demostrar las condiciones de vida en las que nuestro pueblo se encuentra, porque lamentablemente hay información a la que no se le da curso. Por ejemplo, miren ustedes. Hay un informe del Banco Mundial que se titula Ninis en el Ecuador, o sea, ni estudian ni trabajan. Lo preparó el economista mexicano Rafael de Hoyos con fuente de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del INEC. Lo publicó Vistazo, número 1167, del 14 de abril del 2016, en la página 32. Allí daba cuenta que entonces habían 889.000 jóvenes menores de 29 años que no tenían trabajo y no tenían posibilidad alguna de acceso a las universidades. Estaban excluidos del sistema educativo, no tendrían oportunidades, según el referido estudio. El propio gobierno del Ecuador, respecto al año 2017, reconoció que existen, óigase, de manera complementaria a los datos antes referidos del economista mexicano Rafael de Hoyos, alrededor de 120.000 estudiantes rezagados que no pudieron ingresar a la universidad de manera complementaria. Y por eso era necesario, decía el gobierno, incrementar la oferta. Eso lo publicó Diario Expreso del día lunes 5 de junio del 2017, en la página 5. Pero si sumamos las cantidades referidas y crecientes de los excluidos de las universidades, cuyas fuentes de las cifras han sido precisadas con absoluta exactitud, tenemos que hay 1.009.000 jóvenes hasta el año 2017 que no lograron entrar a las universidades. Porque el método de examen, el método de evaluación único en el mundo es absolutamente tramposo.
y está direccionado para que muchísima gente, muchos estudiantes, abanderados, escoltas, los mejores estudiantes de muchos colegios no pueden ingresar, y es que no van a ingresar porque está trucado este método. Ese es un método trucado. Entonces, ¿qué? ¿Nos van a decir ahora que la juventud actual está formada por personas incapaces, por limitaditos? No. Hay un ánimo de destruir la sociedad ecuatoriana y quieren desaparecerle a la clase media para que las sociedades del futuro solo tengan sirvientes y gobernantes. Existen varios estudios de los proyectos de control mundial, como el del ruso-canadiense Daniel Stulin y el del español Miguel Ángel Ruiz, en los que ellos hablan del férreo control sobre la educación con el propósito de destruirla. Y para que las capas medias no tengan la posibilidad de que puedan estudiar en universidades privadas, incrementan el costo del valor del estudio en universidades particulares y además de ello hacen otra cosa. Le quitan los valores patrimoniales de las capas medias a través de impuestos y tributos. Porque las capas medias lo que normalmente hacen es comprar un terreno, comprar un departamento, no tienen ellos la voluntad de poner el dinero, que no lo tienen además mucho, en la banca. Pero vale la pena también señalar cómo es que han venido trabajando para destruir las unidades productivas. La mediana y la pequeña industria de este país ha sido golpeada de manera brutal a través de tributos, de tramitología y a través de mecanismos en los que incluso no ha estado ausente hasta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las empresas que han quebrado son por miles y miles y miles. Vamos a dar el día de hoy algunos datos. En el primer semestre del año 2016, según los datos de la Superintendencia de Compañías y la Cámara de Comercio de Quito, se cerraron, óigame, en el primer semestre del 2016, antes de que se agrave la crisis, 6.532 empresas. Alrededor, óigame, de unas 1.050 por mes. En solo el primer semestre del año 2016, quebraron 1.534 empresas más que todas las del año 2015. En el 81% de las empresas que todavía funcionaban redujeron la producción por la severa restricción de ventas y en el 65% de las unidades productivas y de comercio tuvieron que reducir el personal. Mandaron a la casa a una buena parte de los trabajadores y colaboradores de las compañías y de las entidades de comercio. Lo publicó La Hora el 19 de agosto del 2016 en la primera página. No hace falta ser brujos para conocer que cada día se cierran y se cierran muchos negocios. Hay una política social darwinista de supuesto acceso solamente para los más aptos al estudio y para que los que están mejor dotados de destrezas empresariales sobrevivan. Mentira. Este es un proyecto de destrucción nacional. Por favor, comprendamos, miren, para tener una idea de lo que sucede con los jóvenes de nuestra patria y la ciudadanía en el mercado laboral, por ejemplo, cabe informar que en el municipio de Quito se pidieron jóvenes para llenar 159 puestos en la policía municipal. Solicitaron para los 159 puestos información 90,000 personas. Esto es 566 personas aspirantes por cada puesto como posibilidad. Y recibieron y calificaron 26,000 carpetas. Esto es 164 inscritos por cada vacante. Lo publicó Diario El Comercio del domingo 15 de noviembre del 2015 en la página 9. Comercio, domingo 15 de noviembre del 2015 en la página 9. Pero no solo eso. Las condiciones penosas empezaron antes de que se hable de la crisis. Diario El Comercio del 18 de abril del 2012 en su primera página informa de los tumultos formados por 18,597 aspirantes de 16 a 26 años en la Escuela de Formación de Bomberos en el sur de Quito. ¿Cuántos cupos habían para los 18,000
597 aspirantes. Habían 50 cupos. 50 cupos y 18.597 aspirantes. Y ello solo en el primer día de los 12 para las inscripciones. Óigame, esto sucede en todo el Ecuador. Diario Expreso del miércoles 23 de noviembre del 2016 en la página 11 señala que en el municipio de Guayaquil necesitaban 150 agentes y determinaron que del 21 al 24 del mes de noviembre del 2016 habrían durante esos días el espacio para recibir inscripciones para la Autoridad de Tránsito Municipal, la ATM. La información del Diario Expreso dice que en el primer día de inscripciones, a las 16:43 del primer día, suspendieron porque los postulantes ya superaban en pocas horas 11.000 personas. Esa era la sociedad del buen vivir. En el lapso que manejaron además 450.000 millones de dólares. Compatriotas, esto es algo muy grave. Esto es algo terriblemente penoso que está pasando en nuestra patria. Pero hay que buscar soluciones. Es necesario que intentemos de alguna manera ver cómo se da solución a estos problemas realmente terribles de la sociedad ecuatoriana. Yo creo que es necesario también que hagamos algunas reflexiones. A mí me da la impresión que hay un complot contra el pueblo. ¿Cómo puede entenderse que la política de Correa y del correísmo, la política del fascismo del siglo XXI, no haya sido cambiada? Por favor, díganme ustedes, señores radioyentes, ¿han sabido que alguna ley ha sido modificada? ¿Que algún artículo ha sido reformado para el bien del pueblo? ¿Que la fiscalización y el control político permiten recuperar $1 de la cantidad, óigame, de los 35.695 millones de dólares que estableció la Comisión Nacional Anticorrupción? Hasta el día 13 del mes de diciembre se habían producido, recordemos, esa cantidad, 35.695 millones de dólares. Pero no se ha recuperado un solo centavo. Se le planteó, se le hizo propuestas. Al gobierno nacional se le entregó por escrito sugerencias para recuperar el monto del robo. La Comisión Nacional Anticorrupción, a través de su coordinador, el economista Jorge Rodríguez Torres, en Guayaquil, el miércoles 13 de diciembre del 2017, en una mesa redonda que se llamaba el costo de la corrupción, evidenció que hasta ese día, según los documentos y estimaciones, con documentos igualmente de esta importante entidad, ellos calculaban que el monto que se había evaporado era de 35.695 millones de dólares de perjuicio al Ecuador. Yo había hecho un cálculo que estaba sobre los 48.000 millones, pero ellos sostienen de que la Comisión Nacional Anticorrupción, de lo que ellos han detectado, estaba en 35.695 millones. Pues bien, resulta de que este perjuicio al Ecuador, donde los 13.136 millones eran solo en sobreprecios, 7.891 millones en coimas, 2.676 millones en mordidas a la exportación petrolera, en comisión al gasto corriente, el 1%, 3.176 millones, en evasión y elusión tributaria, 6.964 millones, en comisiones de deuda pública, 1.081 millones. Ellos estimaban que cada año, óigame, de la evaporación significaba más de 3.569 millones y 9.915.000 dólares diarios se robaban. Es decir, por favor, si aquí se han robado la plata, ¿cómo es posible que el propio gobierno no haga nada para recuperar el dinero que se han robado? ¿Dónde está la cirugía mayor contra la corrupción?
Creo que andan buscando todavía el bisturí para la cirugía mayor. Es increíble. El señor presidente ofreció de manera solemne, formal, que iba además a establecer contacto con las Naciones Unidas para que se suscriba un convenio similar al que tienen con Guatemala, que es el de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que tiene las siglas de CICIG, CI, Comisión Internacional, CI, contra la Impunidad, G, de Guatemala. Pero no han podido o no han querido firmar ese convenio. ¿Qué recelo tienen para que exista una comisión que no le costará al país un solo centavo? Porque entiendo que son 5 funcionarios que les paga las Naciones Unidas. Lo único que hacen es fiscalizar y entregar toda la información a los organismos de justicia, con las leyes de Guatemala. En el caso del Ecuador, sería con las autoridades del Ecuador, autoridades judiciales me refiero, y con las leyes del Ecuador. ¿Por qué no se hace absolutamente nada? ¿Quién maneja la República? ¿Quién dirige el país? Me da la impresión que hay un equipo que era el que tomaba muchas decisiones o recomendaciones atrás de Rafael Correa, y tengo la impresión que ese equipo en la sombra sigue trabajando en lo que tiene que ver con las políticas del actual gobierno. Hay decisiones que uno no entiende, decisiones que solo podrían interpretarse en el sentido que hay la intención de hacerle cometer errores y equivocaciones al presidente de la República. Les voy a dar un ejemplo clarísimo de eso en base a lo que esta semana resuelven. Dicen esta semana que el Ecuador no tiene por qué permitir ser sede de una petición que le hizo el gobierno de Colombia para un diálogo de paz con uno de los grupos insurgentes o levantados en armas en Colombia desde la década del 60. La información que le están dando al Ecuador, y a mí me llama la atención, da la impresión que hay una especie de concertación de sectores de la prensa escrita y determinados medios de comunicación radial para efectos de ¿qué cosa? De desinformarle al pueblo. Le están dando solo la información que le interesa a Álvaro Uribe. Y no solo esa información que le interesa a Álvaro Uribe, sino quiero además señalar justamente una cosa adicional. Miren ustedes, en Colombia no solamente existe el sector de Álvaro Uribe, en la que existe la intención de buscar salidas estrictamente militares, que es además en el problema justamente del narcotráfico, algo que ya tiene un antecedente en México con decenas de miles de muertos. Ese problema no lo van a solucionar aquí en el Ecuador porque no nació en el Ecuador, pero quiero que ustedes por favor reparen en la siguiente reflexión lógica. En Colombia hay opiniones que no solamente se inscriben con Álvaro Uribe. Hay las opiniones del del actual presidente y ex ministro de Defensa del señor Álvaro Uribe, el presidente Juan Manuel Santos. Existen opiniones como la del señor Gustavo Petro. En el diario El Telégrafo del viernes 20, o sea de anteayer, del mes de abril, hay una entrevista que le hacen a Ernesto Samper Pizano, quien fue presidente de Colombia del año 94 al 98. Y él hace la siguiente reflexión. Él dice de que no se puede comparar al grupo que estaba en conversaciones con el gobierno de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, con el grupo de Guacho. Y óigame esta información que da el expresidente Ernesto Samper Pizano. Él dice sobre si ha fracasado la paz en Colombia. Dice no. Los grupos que actúan en disidencia del proceso de paz no representan más del 5% de los antiguos combatientes de las FARC. Y señala de que las FARC llegaron a tener 15,000 miembros. 15,000 miembros hace muy poco tiempo. De los 15,000, el 95% se acogió a la paz. El 5% no. Pero dice además que entregaron, óigame esto, al gobierno de Colombia 1.8 armas por cada combatiente. ¿Sí? Es decir, entregaron más de 27,000 armas con 15,000 personas que antes estaban levantados en armas durante décadas. Y claro,
Él dice que hay grupos desertores pequeños que están dedicados a abrir canales para mantener corredores de narcotráfico y que hay que entenderlo así y que a ellos hay que combatirlos con toda la energía. Pero esta información de que hay un acuerdo de paz en la hermana República de Colombia, yo pregunto, ¿qué sentido tenía la declaración del presidente de la República de decir que no quieren ni siquiera que se reúnan en el Ecuador? Que se reúnen en un salón de cualquier hotel a petición del gobierno del señor Juan Manuel Santos. ¿Quién le aconseja al gobierno tomar estas decisiones? Entonces ahora Correa dice desde La Habana de que miren, como yo era un hombre progresista, yo abrí las puertas al diálogo. Y ahora Correa dice que pide disculpas porque esta decisión que ha tomado el presidente Lenín Moreno realmente demuestra un poco la ubicación reaccionaria del candidato que él mismo impuso como candidato de Alianza País. Pero qué error, qué equivocación. Otra cosa que llama a la reflexión, el señor Correa se pasea por todo el mundo con los 8 guardaespaldas y elementos de seguridad que le da el gobierno nacional. Hasta el personal de la Secretaría de la Presidencia de la República hasta mayo del 2017, ese personal está a órdenes de Rafael Correa, desde la señora Mariana Pico, que era la secretaria, y todos están con nombramiento del Servicio Exterior en Bruselas, en Bélgica. Señores, ¿qué pasa? ¿Quién dirige el país? ¿O sigue co-dirigiendo el país el señor Correa? ¿O hay teatro? Yo me niego a creer que eso existiera, pero las cosas y los hechos nos invitan a reformular y reflexionar lo que está pasando en nuestra patria. ¿Cómo es posible que se hace una campaña, incluso calumniosa, de desprestigio a las gestiones que ha hecho el gobierno del Ecuador, pero no hay quien le defienda? Quien le defienda la posición del gobierno y aclare ante la conciencia internacional los verdaderos alcances y las características de lo que significa la gestión del señor Rafael Correa y lo que significó. A mí me parece esto increíble. ¿Por qué no es posible entregar en último caso, recordemos pues, una comisión, un reconocimiento de hasta el 10% a los que ayuden a recuperar el dinero que tanto necesita el Ecuador? El movimiento Ecuador Libre y Eterno entregó en la Presidencia de la República el 26 de septiembre del 2017 varias propuestas encaminadas a recuperar el dinero que se han robado en el Ecuador y que alguna gente piensa que nos va a hacer olvidar. Señores, se han robado más plata que todo el dinero del monto inicial del presupuesto del Estado del 2018. El presupuesto inicial del presupuesto general del Estado para el 2018 estaba en 34.300 millones de dólares. 34.300 millones de dólares. El dato de la información, en cambio, de la Comisión Nacional Anticorrupción dice que lo que se robaron de lo detectado y hasta el 13 de diciembre llega a 35.695 millones. Estamos hablando de casi 1.200 millones más que todo el presupuesto del Estado. ¿Qué hace el gobierno nacional? ¿Qué hace el equipo que está atrás del señor licenciado Lenín Moreno? Tengo la impresión que hay un gobierno en la sombra, un equipo en la sombra que era el que le daba las opciones para que Correa las anuncie públicamente y que ahora sigue funcionando en el campo económico, en casi todas las actividades. Recordemos que en el gobierno anterior se detectó que había una persona que era una intelectual, entre comillas, en América Latina. Se denunció que recibía $189,000 para dar la imagen de que el gobierno de Correa era progresista. ¿Sería la única persona? ¿No habría más personas? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se analiza lo que ha pasado en el Ecuador? ¿Por qué no se proyecta que aquí en el país hay una sociedad, hay un pueblo que reclama contra el robo, el atraco, el atrocinio, lo que es algo incomparable, nunca visto en el mundo? Cuando hace años se habló del más grande robo
en el mundo dijeron que habían robado 21 millones de libras esterlinas en un ferrocarril que iba desde Glasgow a Londres. ¿Qué es 21 millones de libras esterlinas? En esa época era 28 millones de dólares. Señores, pero por favor, alguien pues tiene que hacerle llegar al señor presidente las sugerencias, las recomendaciones que verdaderamente ayuden a nuestro país para que no se cometan equivocaciones. El monto que se han llevado de acuerdo a la Comisión Nacional Anticorrupción significa 1,065 veces el monto de las coimas de la Odebrecht. Sí, señor. Dividan ustedes 35.695 millones de dólares, que es la cantidad detectada por la Comisión Nacional Anticorrupción, y dividan para los 33.5 millones de las coimas reconocidas de la Odebrecht, y por la que está en prisión el señor ex vicepresidente, el señor Jorge Glass Espinel. Da la impresión que el presidente Lenín Moreno está rodeado de enemigos, o está en acuerdos. ¿Cómo pueden cometer esas equivocaciones? A mí me parece realmente algo poco comprensible. ¿Cómo el pueblo ecuatoriano puede enfrentar las circunstancias penosas a las que le llevó el gobierno anterior? Miren, el gobierno anterior ha destruido muchas cosas. El sistema educativo, el sistema de salud. Por favor, comprendamos. Han destruido muchas cosas en nuestra patria y es necesario que la gente abra los ojos. No nos crean tan ingenuos. ¿Por qué no tratan con la lógica más razonable lo que tiene que ser la reconstitución, incluso institucional, de la República? En el campo de la educación, no puede el pueblo ecuatoriano cruzarse de brazos y mirar indiferente a la situación del 1.009.000 jóvenes, que es una o dos generaciones decapitadas para que nadie tenga formación universitaria. Porque claro, ¿cuál es el sector o el estamento social que genera opinión, que lee libros, que va al cine, que egresa de las universidades? Las capas medias. Los sectores más pobres, los pobres entre los pobres de la sociedad, no compran ni un libro, porque el mes que compran un libro no desayuna el mes o la quincena entera a la familia, pues. Los sectores más pudientes ni siquiera estudian en el Ecuador. El sector social del que proviene la intelectualidad, los profesionales, los críticos, los analistas, son las capas medias, y quieren destruir las capas medias. Eso no hay que permitirlo. Esa política de la globalización, del desmantelamiento del país, no puede ser mantenida. ¿Qué planteamos nosotros? Tenemos sugerencias para tratar de reinstitucionalizar a nuestra patria. No quedarnos solamente en el comentario y en la crítica, no. Yo creo que debemos hacer un encuentro nacional, un foro por la educación, que debe restituir los normales y las facultades de pedagogía o de filosofía con preparación de valores históricos, patrióticos, nacionalistas, con la mayor calidad académica posible y con la garantía de una profesionalización eficaz. Debemos nosotros permitir el regreso de los maestros primarios y secundarios egresados de los normales y las facultades de pedagogía que fueron excluidos en el gobierno de Correa, incluso permitiendo que quienes recibieron bonos para ser excluidos puedan descontar los mismos hasta el 10 o 15% de las remuneraciones, o de manera alternativa puedan ser contratados por servicios prestados. Pero los que saben, los que conocen, tienen que volver, no pueden dejar a la aventura la educación, que tiene que disponer un sistema absolutamente coherente, profundo del conocimiento. Deben cambiarse y mejorarse los contenidos de la enseñanza, enriquecidos con métodos de la pedagogía, de la liberación de Paulo Freire, para la preparación a nivel secundario en establecimientos con formación técnica, industrial o agrícola.
Los contenidos de la enseñanza deben ser preparados con la participación de los maestros y profesores en servicio e incluso recogiendo las iniciativas y experiencia de los profesores jubilados, su conocimiento, su sabiduría acumulada. Los contenidos de la enseñanza deben disponer de la suficiente profundidad científica, sobre todo en materias técnicas como matemáticas, física, química, biología, geometría, que les dote del suficiente conocimiento para acceder y sobre todo triunfar en la vida universitaria. Aquí en el Ecuador, con el gobierno de Correa y el partido de la globalización, Alianza País, deterioraron el sistema educativo. Sí, señor, encaminado a que los jóvenes fracasen si acaso accede alguien a la universidad, porque buscan que exista cada vez menos profesionales. Los exámenes de ubicación para acceder a las universidades deben ser sustentados en los prospectos académicos, esto es en base a los planes desarrollados y mallas de estudios sistemáticamente conocidos dentro de los colegios. Si alguien desea seguir ingeniería o medicina, por ejemplo, deberá disponer de conocimientos en las materias habilitantes para cada especialización y por materias. Los exámenes de ubicación, no de acceso o marginación, como sería más exacto. Los exámenes de ubicación deben versar sobre los planes de estudio, las materias dictadas en el nivel secundario. No pueden tomarse pruebas de ubicación que versen sobre aspectos que no se hubiesen enseñado, estudiado y preparado. En los planes de estudio correspondientes en el nivel medio o equivalentes del bachillerato, los exámenes deben versar sobre contenidos de la enseñanza y los planes de estudio serán similares en todos los colegios urbanos y rurales de todo el país. No debe haber discriminación y debe considerarse ilegal e inmoral, porque es inmoral toda prueba tramposa que verse de manera irregular sobre lo que ha sido el motivo de la enseñanza en los años previos a nivel universitario. El nivel primario, secundario y universitario deben ser de formación gradual profunda, sistemática, sin rupturas, con planes y programas elaborados con los maestros de mayor experiencia, con metodología pedagógica de mejor calidad. Deben formarse observatorios de los docentes de cada establecimiento educativo, con la colaboración de los padres de familia, pero todos en el esfuerzo de que el éxito les acompañe. Los textos de estudio y sus contenidos recibirán el sustento y enriquecimiento del conocimiento de los maestros más experimentados, pues para cuyo efecto debe dictarse un reglamento, una regulación por parte de las autoridades. El número de horas a dictarse en forma efectiva dentro de las aulas por parte de los maestros no deben superar las 24 horas semanales, como se establecía hasta cuando se aprobó la Constitución de Montecristi, y dispondrán del tiempo suficiente para su perfeccionamiento profesional, sus lecturas, el desarrollo de su vida gremial y organizativa, no con el sistema fascista que organizó Correa y Alianza País, violando el artículo 20, numeral primero, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 66, numeral 23, de la Constitución de la República, que garantizan justamente el derecho a organización. El acceso a las universidades debe garantizarse en base a la formación seria y sistemática de los años previos hasta el equivalente al bachillerato. Y su ubicación se realizará en años comunes, en el primer año de las universidades, en base a 4 campos de conocimiento: ciencias sociales y humanas, ciencias técnicas o de transformación de la naturaleza, donde estén todas las ingenierías, ciencias de la salud humana y ciencias de la naturaleza. Luego del año común, con materias afines para las áreas del conocimiento, se optará por la carrera profesional desde el segundo año del área respectiva. El cuarto nivel estará incorporado a las carreras y será gratuito. No es que el cuarto nivel tienen que pagar ahora 8,000, 10,000, 12, 15,000 dólares. No, señor. En las universidades debe incluirse, si quieren, el cuarto nivel. No puede ser que la gente que tenga dinero
tiene 8, 10 mil, 12 mil dólares, él sí puede entonces entrar a la maestría. Y si tiene 30, 50 o 200 mil dólares, o tiene el apoyo del gobierno de Alianza País con la plata del país para que sirva a los hijos de los funcionarios al más alto nivel, entonces que tengan beca y tengan PhD. No, señor, eso no puede ser. Pero además, en la situación del país, del saqueo general, nosotros planteamos a la República como una opción alternativa, como una propuesta del movimiento Ecuador Libre y Eterno, la siguiente sugerencia. El gobierno de Correa, y lastimosamente no han dicho sobre eso nada los otros partidos políticos que están esperando gobernar la patria en el año 2021, o si se adelantan las elecciones en el 2019, ¿sí? Pero con las leyes de Correa. Yo les invito a que meditemos, compatriotas, lo que está pasando en nuestro país. Aquí nos quiere aplicar exactamente lo que hicieron los sectores de la derecha de Italia, luego de que ya le ejecutaron a Mussolini en abril del año 1945. Las leyes de Mussolini, varias de ellas, siguen vigentes hasta ahora en Italia. Por ejemplo, el Código Penal de Alfredo Rocco, con doble C, Rocco, R-O-C-C-O, sigue vigente en Italia. Podríamos darles ejemplos de lo que pasa en Chile. En Chile la Constitución que está gobernando el hermano del país de la estrella solitaria, a pesar del gobierno del señor Ricardo Lagos, de la señora Michelle Bachelet, que le dice que es socialista, sigue la Constitución de Pinochet, siguen las leyes de Pinochet. Por eso hay manifestaciones de 500,000, 800,000, 1,000,000 de jóvenes chilenos exigiendo el derecho a ingresar a la Universidad de Chile. Porque no han cambiado. Aquí en el Ecuador me da la impresión que nos quieren hacer lo mismo, meternos un golazo. Y quieren con las leyes de Correa poner a una persona de algunos de los partidos tradicionales de quienes fue jefe de campaña Correa. Correa decía que es de izquierda. ¿Para qué? Para desprestigiar la izquierda, para destruir lo que significaba una causa popular, una causa nacional, una causa verdaderamente recuperadora de la riqueza, de nuestra cultura y del patrimonio social y nacional. Y claro, los mismos que le decían que sí, que es izquierdista, ahora ellos quieren heredarle a Correa, cuando todos ellos son de la misma camada, de las mismas vertientes, de los mismos orígenes. Recordemos cómo con toda exactitud la señora Cintia Viteri Jiménez, ex asambleísta y ex candidata a la presidencia, le dijo en la última campaña electoral 3 veces al señor economista Rafael Correa: ¿por qué usted molesta, decía, al Partido Social Cristiano, si usted fue parte del gobierno del Partido Social Cristiano del 84 al 87? Y eso es cierto, consta en la hoja de vida. ¿Desde cuándo el ingeniero Febres Cordero tenía pues la Juventud Socialista? Que era parte de la Juventud Socialista de Febres Cordero el señor economista Rafael Correa, el señor doctor Alexis Mera Giler, el señor Alvarado. No, señores. ¿Y qué es lo que ha hecho Correa en el poder? Lo que siempre la derecha más recalcitrante lo quiso realizar: entregar el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos, las fábricas de cemento, todo lo que podía en la riqueza social y nacional, las telecomunicaciones, todo lo que podía, todo lo entregó Correa con su mayoría legislativa de origen fraudulento, como tantas veces lo hemos demostrado. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que no la hace nadie. Sería bueno, en términos muy respetuosos, decirle, por ejemplo, al señor Lasso, al señor Nebot, a quien quiera que quiera o podría ser candidato a la presidencia, de forma comedida. ¿Y usted qué opina sobre esta propuesta? Y miren la propuesta que nosotros le hacemos a nuestra patria. Vamos a anular
lo que hizo Correa en el entreguismo vendepatria. Vamos a la nacionalización y a la recuperación de todos los recursos naturales, no renovables y servicios fiscales más rentables y lucrativos de nuestra querida patria. Le proponemos, y sería bueno organizar en el país la recolección de firmas para proponer una reforma constitucional de un artículo que diga, y que lo hemos señalado alguna vez, abrimos comillas la propuesta, por favor escuchen: el pueblo ecuatoriano recupera para sí la propiedad absoluta y control exclusivo, así como la titularidad patrimonial inalienable e intransferible del petróleo, minas, tierras raras y gas ubicados en el territorio de la República, en sus aguas territoriales y mar adyacente, así como el sector eléctrico, telecomunicaciones, biodiversidad, agua potable, agua de riego, ríos, vertientes, riberas y playas, puertos, aeropuertos y carreteras de todo el país. El pueblo ecuatoriano proclama y reivindica para sí toda la riqueza ictiológica y pesquera ubicada en sus aguas territoriales y mar adyacente, y la declara patrimonio alimenticio irrenunciable y exclusivo de su nación. Las tierras de la República y los territorios ancestrales son propiedad y patrimonio de los ecuatorianos y es un elemento fundamental e intransferible, imprescindible para garantizar la soberanía alimentaria de la sociedad. Los ciudadanos extranjeros residentes en el Ecuador solo podrán disponer de superficie que no superen las 50 hectáreas y en ningún caso en áreas cercanas a la frontera en una franja de 50 kilómetros. Ahí está la propuesta. Vamos a recuperar pues el petróleo. Vamos a recuperar las minas, porque nos quieren engañar y nos dicen, ve, aquí está llegando la inversión extranjera. Ahí está la inversión extranjera en la mina de oro de Fruta del Cóndor. ¿Pero por qué? Porque van a invertir 650 millones y se van a llevar 10.700 millones de dólares y al Estado disque le van a entregar 950 millones en 15 años de explotación. Señores, eso es un saqueo, eso es un robo, eso es un atraco a la República. Necesitamos que el pueblo ecuatoriano llegue al poder. Y yo creo que aquí en este país hay tres opciones. Una opción tradicional de todo lo que es el correísmo, primera fase y segunda fase. Porque además es notorio que no están reclamando nada cuando hacen campañas internacionales, porque lo que dice el presidente Correa es lo que él en las leyes que ya aprobó las dejó en el país. Y entonces, claro, resulta de que el gobierno no quiere aclarar porque a lo mejor quiere seguir en la línea de lo que hacía Correa. No hay otra salida. Que además yo quiero recordar, el correísmo ha sido el jefe de campaña de toda la derecha del Ecuador, haciendo la política de la derecha, disfrazándose de izquierdista. Este gobierno ha saqueado y ha entregado la riqueza nacional a las compañías extranjeras. Eso es lo más absolutamente contrario a las ideas socialistas. El socialismo no puede nunca, en esencia, ¿sí?, ser la encarnación de la conducta vendepatria. Allende recuperó para Chile, todas las minas de cobre, Chuquicamata, El Teniente, La Escondida, Salvador, todas ellas recuperó para Chile. No entregó, como hizo Correa, las minas del pueblo del Ecuador y dejó en manos de las compañías extranjeras, fundamentalmente de la Unifield y la Tonglin Ferro de la China. Esa es la enorme diferencia. Allende recuperó las telecomunicaciones de Chile que estaban en manos de la International Telephone and Telegraph, la ITT, y recuperó para el pueblo de Chile. ¿Qué hace Correa? Entrega las telecomunicaciones a Carlos Slim Helou, uno de los hombres más ricos del mundo, dueño de la telefonía justamente de la marca Claro, y a los accionistas españoles de Movistar, perdiendo el país $3.000 millones al año que debería recuperar
porque este país necesita el dinero. Entonces miren ustedes, además nuestra propuesta se basa en la resolución 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1962, relativa a la soberanía permanente de los estados sobre los recursos naturales, donde la Asamblea General aprobó el reconocimiento al derecho de los pueblos y las naciones a la soberanía permanente sobre las riquezas y recursos naturales en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo. Claro, ¿cuál es la otra opción? Los partidos que se los ha reconocido históricamente en la derecha, que quieren llegar a la presidencia para con las leyes de Correa seguir oprimiendo al pueblo ecuatoriano. Y frente a esas dos opciones, la derecha camuflada, que dirige la campaña de la derecha abierta, una, dos, la derecha abierta que no quiere recuperar la riqueza nacional y no quiere cambiar las leyes de Correa porque ellos aspiran, como lo ha hecho la derecha italiana con las leyes de Mussolini, o la derecha de Chile, camuflada o no, y que también maneja la legislación de Pinochet. Aquí en el Ecuador quieren hacerlo con la legislación de Correa. Y frente a esas dos opciones, frente al correísmo primera y segunda etapa, frente a la derecha tradicional, que en el fondo formó justamente a este Frankenstein de la política, Correa, frente a los dos hay una opción alternativa. Y esa opción alternativa se llama Ecuador libre y eterno, porque no vamos a permitir que saquen nuestra patria. Vamos a levantarnos a pelear para recuperar el patrimonio social y nacional. No se van a llevar la riqueza nacional, no con nuestro silencio, no sin pelear. Señores, hermanos del Ecuador, nosotros tenemos que defender los intereses históricos de nuestro pueblo, las aspiraciones más sentidas de nuestra nación. No podemos seguir en la línea de lo que hasta ahora ha sucedido y que muchos han callado, y que tiene que ver, por ejemplo, con la destrucción incluso biológica del pueblo ecuatoriano, porque desgraciadamente eso es también lo que ha pasado. Recordemos. Compañero Diego, disculpe que lo interrumpamos. Nos han hecho señal de cabina que el programa del día de hoy, 22 de abril, ha concluido, compañero Diego. Le rogamos usted lo despida. Vamos a dejar allí el programa porque evidentemente el tiempo ya no nos acompaña. Pero quisiéramos recordar simplemente y pedirles a ustedes, hermanos del Ecuador, que comprendan lo siguiente. Primero, han destruido todas las instituciones del país. Ya no hay normales, no hay facultades de filosofía que preparen maestros. Han destruido el sistema educativo, han excluido a la juventud, han destruido el sistema médico, el sistema de la seguridad social, han pretendido desestructurar las Fuerzas Armadas. ¿Qué no han hecho? Han querido destruir todo. Y encima, biológicamente, han querido destruir a nuestro pueblo, como en el próximo programa esperamos disponer el tiempo para concluir justamente lo que les hemos planteado. Y yo creo que es indispensable que el pueblo ecuatoriano recuerde que en el siglo, XVIII, en la declaración de la Asamblea de Francia, en 1789, se planteaba el derecho de la sociedad para pedir cuentas de su administración a todo funcionario público, y que la sociedad que no tiene asegurada la garantía de sus derechos, ni tiene determinada la separación de sus poderes, carece de constitución. Nosotros queremos decirle a nuestro pueblo, no tenemos por qué ir atrás de los que han dominado el país por siglos y generaciones. No, es hora de tampoco irnos atrás de quienes supuestamente han sido los dirigentes de una izquierda histórica, entre comillas, pero que no dudaron a poner el hombro para que la derecha se encabalgue una y otra vez sobre el pueblo ecuatoriano. Esta vez, la verdadera y genuina expresión del pueblo ecuatoriano no irá atrás de nadie que no encarne una alternativa sentida, que sea expresión del alma, del corazón, del cerebro, de la conciencia histórica
de nuestro querido Ecuador, que siga atrás el sendero de Bolívar y de Sucre, de Abdón Calderón, de Juan Montalvo, de José Peralta, de José Joaquín de Olmedo, de Rocafuerte, que siga atrás de lo que ha significado la lucha popular de nuestro país, como de Dolores Cacuango, de Tránsito a Maguaña. Esta patria no la vamos a dejar que se la roben, no con nuestro silencio, no sin pelear. Por eso hemos levantado la consigna de que la patria ni se vende ni se rinde. La patria con el alma se defiende. ¡Viva el Ecuador libre y eterno! Libre porque jamás lo van a doblegar, ni lo van a tratar de domar o encadenar. Y eterno porque debe ser la garantía de las próximas generaciones. Nuestra patria no será la hacienda hermosa que quieren llevarse los representantes del capital multinacional. Esta patria ni se vende ni se rinde. Es hora, compatriotas, de pensar en una alternativa. La nuestra es la del Ecuador libre y eterno. Muchísimas gracias. Muy buenos días.